incidencia puede llegar a ser de 3 hasta 73 casos por cada 100.000 habitantes. Les presento este pastel para que ustedes vean la epidemiología como tal de la pancreatitis, cómo es. El pastel grande, el área amarillo pastel, son las causas de pancreatitis biliar y todo lo que está en el pastel blanco son las no biliares. Y de allí vamos viendo por cómo se va haciendo pancreatitis recurrente. Los cuadros de pancreatitis recurrentes pueden llegar a pancreatitis crónica y los cuadros de pancreatitis crónicas pueden poner al paciente en riesgo de cáncer de páncreas. Aquí no estamos hablando que el que le da pancreatitis aguda le va a dar cáncer de páncreas, pero estamos hablando que es una condición que pudiera ser un factor de riesgo. A manera de etiología, las dos causas más importantes que se tienen que aprender y que me gustaría que se llevaran de aquí es que la principal etiología es la biliar, es decir, colelitiasis, o a veces los ultrasonidos no describen colelitiasis como tal, sino que describen barro biliar. Barro biliar no es más que como tener lodo a nivel de la vesícula. Y es un factor de riesgo idéntico a tener colelitiasis. O sea, no tengo menos probabilidad de tener pancreatitis porque ahora yo tengo barro y el otro tiene colelitiasis más grandes. El riesgo es el mismo. Y la otra etiología común es el consumo de alcohol. En el punto del consumo de alcohol, me gustaría explicar que no se trata de que, por ejemplo, hoy es viernes, dan la charla de pancreatitis, están contentos, qué sé yo, hicieron un examen, les fue bien, están previo a los semestrales y anyway se van y van a una fiesta, a un bar, a lo que sea, y deciden consumir alcohol. Y que porque consumen de manera importante alcohol hoy, les vaya a dar el factor de riesgo. No funciona de esa manera. Usualmente estamos hablando que para que el alcohol sea un factor de riesgo para pancreatitis, deben ser pacientes que tengan un consumo de más de 5 años, moderado a severo, es decir, aproximadamente más de 50 gramos de alcohol por día de consumo. Estamos hablando que el porcentaje de alcohol y los gramos de alcohol no es igual en todas las bebidas porque depende mucho del tipo de licor que consumimos, ya sea cerveza, ya sea vino, ya sea whisky, ya sea vodka, y de la cantidad de mililitros que consumimos por alcohol. Y aquí tengo que tomar en cuenta que este consumo de gramos de alcohol da igual, chicos, si el paciente consume alcohol todos los días, a que me venga uno a la consulta y me diga, no, doctora, yo no tomo todos los días, yo nada más tomo los fines de semana. Pero resulta que ese fin de semana se toma todo lo que se hubiera tomado durante la semana. Al final son consumos de alcohol diario y por semana. Se describe que en 5% de los que son heavy drinkers, o sea, bebedores pesados, tienen el factor de riesgo de la pancreatitis aguda y por supuesto que se ha descrito sobre todo un componente genético y si además el paciente fuma, es otro factor para que esté en riesgo. Aparte de estas dos que son las etiologías más comunes, aquí les dejo una lista, porque bueno, no se trata de que leamos todo, una lista de todas las otras causas por las cuales un paciente puede tener pancreatitis aguda. De todas las otras causas y a manera de hacer un abordaje temprano, me gustaría que vean el tema de los triglicéridos y me gustaría que vean el tema del calcio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una imagen, me imagino que ustedes ya pasaron anatomía, de repente ya dieron hasta cirugía, donde la coloco para que ustedes visualicen de qué manera los litos que bajan a través de la vesícula, a través de los ductos biliares, pueden, a nivel de la papila de Vater, obstruir la desembocadura común que hay entre el colédoco y entre el ducto pancreático principal. Esa obstrucción, que puede ser a veces parcial y a veces no parcial, y necesitamos de un procedimiento para desobstruirla, inflama el ducto pancreático principal, lo que inflama posteriormente toda la glándula. Aquí una imagen de todas las drogas que son potencialmente causantes de pancreatitis. Por supuesto que en tema de medicamentos, la verdad es que si nosotros tomamos un medicamento, y nos vamos a leer lo que la cajita dice que el medicamento puede causar, pues
son muchísimas las cosas que puede causar. De todos los medicamentos que están aquí, probablemente de los más estudiados, de los que más se ha visto, está los inmunomoduladores como la azatioprina, que es un medicamento que usa mucho el equipo de reumatología y es un equipo que nosotros usamos mucho, un medicamento que usamos mucho a manera de manejo de enfermedades inflamatorias. La patología corta en la escalera de cómo es la cascada en la pancreatitis aguda. Primero hay una inflamación local con necrosis, posteriormente inflamación sistémica y posteriormente pueden haber complicaciones ya sean locales o sistémicas. La primera semana se describe que hay edema y disfunción del páncreas y a manera retardada o tardía complicaciones locales. Y de aquí en más me gustaría que esta parte la vean o imagínense, trasládense mentalmente a que ya los van a mandar al internado y que van a estar solos, no va a estar la doctora, no van a tener residente, no van a tener otro compañero interno mayor que ustedes, no van a tener médico funcionario. Y ustedes deben tener la sospecha diagnóstica. Probablemente mi misión hoy, o yo os quedaría tranquila, no necesariamente con que ustedes sean de gastroenterólogos, porque para eso estamos nosotros, pero por lo menos sí que a la edad que ustedes tienen, ustedes cuando vayan a la urgencia a hacer sus prácticas clínicas, por lo menos chicos tengan la sospecha clínica. Con que tengan la sospecha clínica y sepan que el paciente no va a ir a casa, créanme que es bastante importante. ¿Cómo llega un paciente con pancreatitis al cuarto de urgencias? Generalmente llegan con cuadros de dolor. El dolor suele ser en la boca del estómago, o sea, epigástrico, no cólico, constante y puede o no irradiarse a la espalda. O sea que este mito, bueno, no es un mito, pero este comentario de que la pancreatitis da un dolor que es como cinturón y que se va a la espalda, existe, pero no es lo más común. ¿De acuerdo? O sea que no esperen que el paciente les va a llegar diciendo eso. Puede llegar simplemente con un dolor en la boca del estómago, donde la gran mayoría de las personas lo que le dicen al paciente es que tiene gastritis omeprazol, un antiinflamatorio ahí cualquiera, y lo mandan para la casa. Y ahí hay que hacer un abordaje un poquito más, ¿no? ¿Qué otros hallazgos puede tener? A la hora de evaluar el abdomen puede estar con rigidez, puede tener defensa, puede tener íleo, o sea, se paraliza la parte intestinal, lo cual puede llevarlo a distensión, puede llevarlo a tener náuseas y vómitos, porque la inflamación del páncreas es la que conlleva que hagan el íleo. El paciente puede o no tener ictericia, es decir, coloración amarilla en las escleras, porque si nos retomamos a la foto que les puse de las piedritas obstruyendo el ducto pancreático y el colédoco, si es una piedrita un poquito más grande y obstruye la salida de la bilis, el paciente puede tener ictericia. Puede tener fiebre, no necesariamente. La fiebre tiene que ser infecciosa. Acuérdense que la fiebre es un proceso, algo me está diciendo, oye, hay algo inflamatorio en el cuerpo de la persona. Y muy pocas veces se describe, pero no por algo no lo voy a mencionar, el signo de Cullen y el signo de Gray Turner, que son equimosis periumbilicales y equimosis en los flancos. Una vez les llega el paciente, aquí el diagnóstico diferencial es muy amplio. Si yo les llego con dolor epigástrico, náuseas, vómitos, fiebre, puede ser pancreatitis, puede ser una colecistitis, puede ser un cólico biliar cualquiera, puede ser una gastritis, puede ser un señor de 65 años que de repente se está infartando porque tiene dolor epigástrico. O sea, pueden ser muchas cosas, es el mensaje. Y el mensaje también es que dependiendo de cómo llega la persona, dependiendo de cuánto tiempo tiene con el dolor, que es muy importante a la hora de hacer la historia, ustedes no envíen a todo el mundo para la casa. Llega el momento de entonces pedir laboratorios. ¿Qué le pido a la persona para ver dónde estoy parada? Un hemograma. ¿Qué voy a buscar en el hemograma? Si tiene o no tiene leucocitosis. Lo más importante en el hemograma de un paciente con pancreatitis es que vean el hematocrito, porque el hematocrito traduce hemoconcentración, que al paciente le falta agua, porque está concentrando, está usando tercer espacio el líquido. Ven la glucosa porque de repente tiene hiperglicemia porque el páncreas no le funciona. El perfil renal porque siempre es importante ver si todo el cuadro sistémico está afectando otros órganos. Electrolitos.
El perfil lipídico, porque recuerdan que una de las etiologías es la hipertrigliceridemia. Entonces, aquí el laboratorista más de una vez nos ha dicho, doctora, pero usted ¿por qué pide triglicéridos en la urgencia? Ni que un paciente vaya a llegar a la urgencia porque tiene triglicéridos en 700. Eso es verdad, o sea, eso no es una urgencia, pero sí lo es en el contexto de dolores abdominales, porque se describe que valores mayores a 1000 de triglicéridos son la causa de la pancreatitis. Y la pancreatitis, todas se manejan inicialmente igual, pero la que es por triglicéridos elevados hay que ponerle goteo de insulina. Entonces, el manejo es importante. El perfil hepático, que incluye bilirrubinas, transaminasas, las pruebas colestásicas de fosfatasas, EGT, porque recuerdan que la pancreatitis puede ser biliar. Y si además de que tiene pancreatitis, tiene una obstrucción de la vía biliar, eso lo tenemos que tratar. Y también porque las pruebas hepáticas nos pueden sugerir, oye, algo está pasando en el hígado o en el páncreas de esta persona. Una gasometría arterial y lo más importante son las enzimas pancreáticas, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Seguimos. El diagnóstico, el diagnóstico es un diagnóstico en el que se combina la parte clínica y la parte de estudios de imágenes. Y se describe que deben haber dos de tres criterios. Dos de tres criterios. El criterio número uno es el criterio clínico, donde ya quedamos que es el dolor abdominal, consistente con la enfermedad, porque ya quedamos que el dolor abdominal pueden ser muchas etiologías. Entonces, importante del dolor, la intensidad del dolor no correlaciona a la severidad. No porque yo llegue llorando y diciendo que tengo un dolor 10 de 10, a mí me va a ir peor que otro caballero que llega con un dolor o expresa un dolor más leve y uno considere que, bueno, a la que está llorando más o a la que se está quejando más la tengo que atender primero porque ella se queja más. Así no funciona. El dolor y la intensidad no correlaciona con que sea más severo y el dolor suele ser severo. El criterio número dos es el criterio de las enzimas del páncreas, la milasa y la lipasa, que ya tocaremos. Y el criterio número tres es el criterio del estudio de imagen, donde se sugiere el estudio de imagen diagnóstico no es lo mismo que el estudio de imagen que uno hace como complementario. El estudio de imagen diagnóstico es o una tomografía con contraste de abdomen o una resonancia de abdomen con contraste. Dos de tres criterios. Criterio clínico, enzimas de páncreas, estudios de gabinete. Hablando de las enzimas de páncreas, pues son dos, la milasa y la lipasa. Vamos a empezar con la milasa, que es una enzima que se eleva más temprano en el cuadro. Es decir, que si a mí me está empezando, y estas elevaciones, chicos, es desde que la persona le empieza el dolor, no desde que llegó al cuarto de urgencias, desde que la persona le empieza el dolor. La milasa empieza a elevarse más temprano y tiene un pico máximo más o menos a las 12 horas de el inicio del cuadro del dolor. Tiene la ventaja, desventaja que ella se eleva primero, pero asimismo se va aclarando en sangre más rápido, o primero que la lipasa. Y suele estar elevada entre 3 a 5 días. El punto de corte es 3 veces el límite superior de lo normal. La mayoría de las veces el punto de corte de los laboratorios es 100. Eso quiere decir que 3 veces 100 es 300. Eso quiere decir que nosotros más o menos buscamos un punto de corte de 300 o más en amilasa para considerar o sospechar que el paciente puede tener inflamación del páncreas. Hay excepciones a la regla. Ese 300 puede verse comprometido en el 20% de los pacientes que tienen pancreatitis por alcohol porque no elevan la milasa y hasta la mitad de los pacientes que tienen hipertrigliceridemias, como el suero esquiloso, blanco casi, cuando lo llevas a la máquina de laboratorio, en la mitad de los casos no lee o no capta la elevación de la amilasa. Como les decía, tiene una vida media ligeramente corta y eso puede hacer que perdamos el diagnóstico. O sea, si la persona nos llega al cuarto de urgencias hoy y el dolor le empezó, qué sé yo, el lunes pasado,
Puede que cuando ya nosotros le vayamos a hacer los laboratorios, ya la amilasa en vez de 300 esté en 200, pero es porque viene bajando el punto de corte y nosotros digamos, no, esto no es porque la doctora dijo que era 300, pero también hay que tomar en cuenta o siempre preguntarle al paciente cuándo, qué día, a qué hora le empezó el dolor. Y la otra enzima, o sea, la prima de la amilasa, es la lipasa, que es un tanto más específica. Se eleva temprano, pero tiene la ventaja de que ella permanece en sangre elevada mucho más tiempo, de 8 a 14 días. El límite de corte es el mismo, 300, y al permanecer elevada más tiempo, permite que si el paciente se demora un poquito en llegar a la urgencia, ella todavía sigue elevada. Estas son causas, porque como siempre para todo tiene que haber excepciones. Estas son causas no pancreáticas de que un paciente puede venir con amilasa y con lipasa elevado. Y si se dan cuenta y ven el cuadro, muchas o varias son causas de dolor abdominal. La obstrucción intestinal, la isquemia intestinal, un ectópico roto, una salpingitis, entre otras. Entonces, a veces el diagnóstico nos enreda o nos confunde. Pacientes que tienen lesión renal o pacientes que vienen con cetoacidosis puede ser un factor distractor porque puede que el paciente con enfermedad renal crónica simplemente llega con 500 de amilasa, pero es por la enfermedad renal y nosotros vamos y le vamos a estar haciendo un diagnóstico de pancreatitis, pero acuérdense que no funciona de esa manera, hay que unir los criterios. Perlas en el abordaje diagnóstico. Perla número uno, hay que pedirle a todos los pacientes desde el cuarto de urgencias, ultrasonido de abdomen en quien nosotros sospechamos pancreatitis, porque el ultrasonido nos va a ayudar a descartar la causa biliar, que recordemos es la más común. Hay casos en que inicialmente, por toda la inflamación y demás, como el ultrasonido es muy operador dependiente, el radiólogo por X o Y razón no ve los litos o no ve el barro biliar y te reporta un ultrasonido que está normal y luego tú se lo repites en una semana cuando ya el cuadro ha mejorado y una semana después sí se ven los litos. Si el paciente no tiene historia, le haces el ultrasonido y el ultrasonido dice que no es biliar y el paciente no tiene historia de que consuma alcohol de manera pesada, moderada, severa, le tenemos que pedir el conteo de triglicéridos porque ya quedamos que es otra etiología común. Pacientes mayores de 40 años, siempre hay que considerar, cuando ya las etiologías más comunes las hemos descartado, que no sea que la pancreatitis es por un tumor de páncreas. En pancreatitis idiopáticas, es decir, que ustedes le piden todo lo humanamente posible del cuadro que ya repasamos atrás y ustedes todavía no saben por qué tiene pancreatitis, eso se llama pancreatitis idiopática, nos lo tendrían que enviar a nosotros para nosotros hacer estudios de extensión más específicos. Y pacientes muy jóvenes, menores de 30 años, con cuadros de pancreatitis que no saben la causa, considerar que sea una causa genética. ¿Cómo ayuda el radiólogo, para los que les guste la radiología, el diagnóstico de la pancreatitis? El radiólogo tiene un rol a la hora de confirmar el diagnóstico, tiene un rol a la hora de encontrar por qué le dio pancreatitis a la persona y tiene un rol para decirnos qué tan extensa y qué tan severa es la enfermedad. Es decir, son súper aliados a la hora del diagnóstico. Porque ya quedamos que la parte clínica a veces nos puede enredar, porque el dolor abdominal es una caja de Pandora. ¿Le hacemos o no le hacemos radiografías de tórax y de abdomen a la persona? Todo paciente debe tener por lo menos una radiografía de tórax. De abdomen tal vez no tanto, pero de tórax sí, porque la mayoría de los pacientes tienen tórax normales. Pero algunos pueden tener efusión, pueden tener atelectasias, pueden tener infiltrados, que pueden llegar a ser como un factor pronóstico o de severidad. La radiografía de tórax no hace el diagnóstico de pancreatitis, la radiografía de abdomen simple tampoco hace el diagnóstico de pancreatitis. La radiografía de abdomen simple te puede ayudar inicialmente en lugares donde no hay un tomógrafo
eh, disponible a que tú veas, oye, tiene las asas de intestino dilatadas, no tiene aire distal, tiene aire subdiafragmático, para que tú más o menos tengas idea de cómo está el abdomen e incluso descartes otras etiologías, porque si vas a aire subdiafragmático, pues definitivamente el paciente está perforado y ya tal vez no es una pancreatitis. Entonces, en esa línea de pensamiento nos podemos ayudar de estas herramientas. Ya quedamos, pero voy a ser más específica a partir de esta, que el ultrasonido abdominal es imprescindible. O sea, no puede haber una persona hospitalizada en un hospital público, privado, centro de salud, donde tú quieras, que tenga diagnóstico de pancreatitis y que no tenga un ultrasonido de abdomen. O sea, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque busca la etiología que es la más común y porque me ayuda a prevenir enfermedad recurrente y sepsis biliar, porque yo necesito saber qué está pasando en la vesícula y en la vía biliar de la persona. Y ya quedamos que si el primero no es concluyente, en una semana podemos repetirlo. Y si el radiólogo en una semana nos dice, no, pero ¿por qué te vamos a hacer un ultrasonido si ya te hicimos uno? O sea, no te quiero repetir el ultrasonido. Ustedes, con todo el conocimiento que tienen, les van a decir, las guías clínicas consideran que hay que repetirlo porque todavía no tenemos una etiología clara. Ya quedamos que tiene un rol a la hora de diagnosticar, nos va a decir si tiene colelitiasis, si tiene coledocolitiasis, pero tiene la desventaja de que en pacientes que están un poquito obesos, a la hora de evaluar las ventanas que ellos tienen, la presencia de mucho asas dilatadas o de mucho gas puede, puede ser contraproducente. Lo más común es que nos reporten, si es que se ve en el ultrasonido, que el páncreas se ve agrandado, hipoecoico y pudiera hablar de colecciones. El estudio, los estudios de elección para hacer el diagnóstico de la pancreatitis, porque el ultrasonido, voy a ser clara, no hace necesariamente el diagnóstico de la pancreatitis. El ultrasonido sobre todo ayuda a hacer el diagnóstico. Si el médico es muy experto, nos puede dar ideas de cómo está la glándula del páncreas y eso nos puede ayudar. Pero si necesitamos estudios que sean meramente diagnósticos, ahí es o la tomografía de abdomen con contraste o la resonancia de abdomen con contraste. Doctora, pero ¿y entonces cómo sabemos o a quién le pedimos estos estudios? ¿Y cuándo? ¿Recuerdan que les dije que el dolor abdominal era una caja de Pandora? Bueno, imagínense que ustedes están en este momento en el cuarto de urgencias de un lugar, un centro de salud retirado, pero que tiene paratomógrafo. Y el paciente, les llega un paciente de 70 años que ustedes le hacen toda la historia clínica, todo el examen físico, y es un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, tuvo antecedentes de una isquemia cardíaca, tiene una arritmia cardíaca, por lo cual está anticoagulado y usa beta bloqueadores. Y les llega porque hace 24 horas empezó con dolor abdominal epigástrico importante. Ustedes le hacen su abordaje, descartan que no tenga ningún infarto, le piden muchas cosas y entre ellas le piden las enzimas del páncreas porque ustedes piensan que de repente tiene una pancreatitis y le sale la amilasa y la lipasa en, qué sé yo, 800. O sea, elevada. Le hacen la ecografía abdominal, pero el ultrasonido abdominal no habla de litos. La vía biliar está normal. No describe muy bien el páncreas, pero es que el ultrasonido no hace el diagnóstico. O sea, queda la duda porque ese paciente puede tener una pancreatitis, sí, pero también es verdad que puede tener otras cosas producto de sus factores cardiovasculares. Puede estar haciendo una isquemia mesentérica, puede estar haciendo una obstrucción intestinal y de eso depende mucho el estudio, el examen de abdomen. Entonces, en pacientes en quien al momento del diagnóstico nosotros no tenemos claro si es o no es una pancreatitis, desde el cuarto de urgencias nosotros podemos pedir la tomografía con contraste. Resonancia es más complicado, pero la tomografía sí la podemos pedir. No es lo mismo a que, por ejemplo, una dama de 30 años llega con dolor epigástrico de 24 horas y el color amarillo en las escleras. Entonces,
Ustedes van, la examinan, el abdomen con dolor, con terneza epigástrica, las bilirrubinas un poco elevadas, tranzas elevadas, amilasa elevada, donde ella es mucho más probable que tenga un cuadro biliopancreático, al abuelito que todavía queda la duda. Entonces, a la primera dama probablemente haya con ultrasonido baste, pero al caballero, a Geronte, probablemente el diagnóstico depende lo que nosotros hagamos con el paciente, de que le hagamos un adecuado diagnóstico, entonces le podemos pedir la tomografía. Entonces, una vez hemos hecho el diagnóstico, o sea, ya le vimos la historia clínica, ya sabemos que es pancreatitis, ya le hicimos sus estudios de imágenes de rigor, llega la parte en donde nosotros tenemos que saber si ese paciente es un paciente, qué tan grave está, vaya, qué tan severa es la enfermedad. Y hoy por hoy se describe que la pancreatitis puede dividirse en un cuadro moderadamente severo y en un cuadro severo, y que uno de cada tres pacientes hace cuadros o moderadamente severos o severos. En estos cuadros les pongo las diferencias entre uno y entre el otro, recalcando que el cuadro severo es aquel que lleva al paciente a falla orgánica, que no resuelve en las primeras 48 horas o que incluso el paciente fallece. En las últimas guías clínicas nos dieron criterios de falla orgánica, que no son más que los que tenemos aquí, donde lo que me quiero llevar es que ustedes sepan que tienen que siempre valorar la presión arterial del paciente. A la hora de pedir los laboratorios, por favor pidan la función renal y si tienen a mano cómo tomar gasometrías, pidamos la gasometría. Hoy por hoy se describe que la hemorragia gastrointestinal puede ser un cuadro de falla orgánica y tenemos herramientas, escalas para valorar qué tan severo o no. Y probablemente de todas las que se han utilizado a lo largo del tiempo, que son estos predictores que están aquí, desde el BICEP, que es el acrónimo que tengo a mano izquierda, uremia mayor a 25, alteración del estado de alerta, sí, parámetros de respuesta inflamatoria, edad mayor a 60 años, o efusión pleural, donde se describe que a partir de tres o más de estos criterios el paciente está severo, y el Apache que se usa mucho en unidades de cuidados intensivos. Pero hoy por hoy de todos estos scores, probablemente el más utilizado es el de Marshall, en donde solamente ustedes necesitan saber cómo está la presión arterial del paciente, cómo tiene la función renal del paciente, ya sea con valores de creatinina o midiéndoles la diuresis, y cómo está la parte cardiovascular y cómo está la parte respiratoria, perdón, a manera de la gasometría. En el cuadro de aquí les pongo en rojo algunas perlas para quienes no tenemos opción a tantos laboratorios, para quienes no tenemos tiempo de saber muy rápido qué es lo que está pasando. Bueno, les decía que nosotros les hacemos el hemograma porque de repente es otra etiología, de repente, no sé, tiene una colangitis y tiene 40.000 blancos. El punto es que en el hemograma, por amor a Cristo, vean el hematocrito. Pacientes con hematocrito mayor a 44, mayor o igual a 44, están muy hipoperfundidos y son pacientes que se benefician de una reanimación mucho más severa. Y el otro punto de corte que les ayuda es la uremia, con valores mayores a 20, porque quiere decir que entre más uremia tiene, está más hipoperfundido. Este es un cuadro, una imagen donde en la mano izquierda vemos cómo se ve la glándula con pancreatitis aguda normal. La pancreatitis aguda puede ser una pancreatitis intersticial o edematosa común y corriente, por decirlo de alguna manera, o puede ser una pancreatitis necrotizante desde el inicio. Y la necrosis es que ya el tejido ha muerto de tanta inflamación que tuvo y de tanta hipoperfusión. Puede llegar a ser de 10, 20, 30 e incluso hemos visto casos de más del 90% de la glándula necrosada. Con el paso del tiempo, con el paso de las semanas pueden haber complicaciones que pueden ser desde pseudoquistes de páncreas, sobre todo en aquellos casos de pancreatitis intersticiales, así como necrosis estériles o necrosis infectadas en los pacientes, dependiendo de qué cuadro le dio a cada persona. Lo más común es que el dichoso pseudoquiste de páncreas se presente más o menos a la semana número 4. Y con él lo que hacemos es que vigilamos al paciente. Pero ya sabemos que no fue una pancreatitis intersticial común, sino que hizo una complicación local.
Aquí unas imágenes de la Asociación Americana de Gastroenterología en el manejo de la necrosis del páncreas, donde vemos que en los cuadros de pancreatitis edematosas, a partir de la cuarta semana es que hablamos de pseudoquiste de páncreas y en las primeras 4 semanas hablamos de colecciones peripancreáticas. Y ya de aquí en adelante es la última parte que es una de las más importantes porque les voy a comentar qué hacemos con el paciente con pancreatitis. ¿Recuerdan la primera imagen o las primeras dos imágenes de los dos chicos y del chico que tuvo que irse a España, ta, ta, ta? Bueno, se describe, o lo que decía el artículo, es que ese chico demoró más o menos 2 semanas en que le hicieran el diagnóstico. Y por eso ya cuando fueron a evaluar el páncreas estaba bastante comprometido. El objetivo del tratamiento es prevenir la falla orgánica, prevenir que el páncreas no se necrose y prevenir que el páncreas no se enferme. A manera de generalidades, las perlas son, hay que saber hidratar al paciente sin miedo, muchachos. Darle oxígeno al que lo necesita, manejar los desequilibrios hidroelectrolíticos, que el paciente mientras se está recuperando no tenga dolor y que las glicemias estén controladas y que el paciente esté adecuadamente nutrido. ¿Por qué los pacientes con pancreatitis tienen hipovolemia? Por todas las razones que están aquí. Tercer espacio, vomitan mucho, no quieren comer o no pueden comer porque tienen dolor. Como tienen mucho estrés metabólico, aumentan las pérdidas respiratorias, etcétera. Y por ello, pues hay que hidratarlos de manera temprana, temprana y sin miedo. Cuando vamos a reanimar a los pacientes a manera como una perla común, se reaniman con cristaloides, con soluciones isotónicas. Nosotros no reanimamos con dextrosalina. O sea, usamos lactato o usamos salina. Hoy por hoy se describe que una resucitación moderada es más o menos calcularle el peso al paciente y colocarle 1,5 mililitros por kilo de peso por hora. Si el paciente lo ven con hipovolemia, el lecho unguial de muchos segundos, la parte de la cavidad oral seca, etcétera, le podemos dar un bolito de 10 mililitros por kilo de peso antes de ponerle la venoclisis de mantenimiento. Es súper importante que la reanimación se haga, la parte de la hidratación se haga en las primeras 12 a 24 horas, que es la ventana que tenemos para que el páncreas no se necrose. Y hay que tener en cuenta que hay que hacerlo sin miedo, pero con cautela dependiendo si es un paciente renal crónico que se hace diálisis que no puede manejar mucho volumen, o los pacientes que son cardiópatas que tampoco pueden manejar mucho volumen, o los abuelitos por el volumen. Pero cualquier otro paciente de la edad suya, por ejemplo, que llega con ese cuadro, ustedes le pueden poner volumen sin miedo, sin miedo. El paciente se los va a agradecer, crean. ¿Cómo monitorizar que estamos hidratando bien al paciente? Haciendo controles seriados de hematocrito y de nitrógeno urea, porque si ellos van disminuyendo, quiere decir que el paciente está menos hipoperfundido. Lo que no debe pasar es que las primeras 24 horas del reanimarlo, en vez de que disminuyan, aumenten estos valores, porque probablemente nos estamos quedando cortos. De poderse siempre evaluar la parte de la hidratación con cómo está la diuresis del paciente, ya sea una diuresis espontánea o si es necesario colocar sonda urinaria. El rol de la CEPRE en pancreatitis aguda, esto lo voy a pasar rápido porque es bastante más especializado. La CEPRE es una endoscopía especial de las vías biliares que puede tener complicaciones y de hecho una de las complicaciones es una pancreatitis post-CEPRE. O sea que lo que no queremos es que un paciente con pancreatitis luego le dé una pancreatitis post-CEPRE añadida. Entonces, solamente le hacemos CEPRE a pacientes con pancreatitis aguda de manera urgente a aquellos pacientes, o sea, durante las primeras 24 horas, si tienen infección de la vía biliar, colangitis, o si progresivamente están empeorando las enzimas hepáticas, o en aquellos pacientes en que tienen un cuadro séptico sospechoso de colangitis muy, muy, muy grave. Si tiene coledocolitiasis, o sea que hay que hacer la CEPRE, pero el paciente está estable, lo mejor es que dilatemos la CEPRE
y la hagamos 5, 6, 7 días después, mientras el paciente se mejora de la parte aguda de la pancreatitis. ¿Hay que ponerle antibióticos a los pacientes con pancreatitis? La respuesta es no. Un hemograma de un paciente con pancreatitis puede tener 40.000 glóbulos blancos y los 40.000 glóbulos blancos no significa que esté infectado, significa que tiene un proceso inflamatorio. ¿A quién le pongo antibióticos en un paciente con pancreatitis? De repente tenemos pancreatitis y además tenemos infección de la vía biliar, esa es una opción. O tenemos un paciente con pancreatitis, pero además tiene una infección urinaria o de repente tiene una neumonía. Entonces, lo que hacemos es que tratamos la infección, sea cual sea el foco, pero no tratamos a las pancreatitis con antibióticos precisamente porque ellas estén relacionadas. Si la glándula del páncreas hace colecciones y nosotros sabemos que las colecciones están infectadas, entonces ese paciente sí se beneficia de que nosotros le demos antibióticos. Y aquí le pongo usualmente los antibióticos que tienen mayor penetrancia en la glándula del páncreas, que son los carbapenémicos, pero también pudiéramos darle quinolonas o metronidazol. Y no se recomienda de manera rutinaria que le demos antifúngicos. Lo ideal sería que nosotros podamos hacerle punción a la colección del páncreas y ver si en verdad crece algo, pero bueno, eso es bastante más especializado, bastante más utópico en cuestión de conseguir los cupos y demás, o sea que muchas veces se opta por darlo de manera empírica. Nutrición en el paciente con pancreatitis aguda, esta parte es súper importante. Si el paciente llega con un cuadro de pancreatitis leve, ¿cuándo puede comer el paciente? Aquí la premisa es sencilla, ustedes lo tienen que evaluar todos los días. Si el paciente tiene náuseas, si el paciente está vomitando, si el paciente todavía tiene dolor abdominal, si el paciente no tiene ruidos abdominales, ese paciente no está listo para comer. Náuseas, vómitos, dolor o intestino distendido donde se sospeche que hay un hilio, el paciente no puede comer. En cualquier otro contexto, el paciente sí puede comer. Es más, el paciente con cuadros leves puede comer incluso desde que tú lo ingresas, siempre y cuando no esté con dolor. ¿Qué pasa? Que a veces somos un poquito cautelosos y lo que hacemos es que desde el inicio lo dejamos en nada por boca y evaluamos. Pero si nos vamos a las guías clínicas y el paciente cumple con las premisas, pudiéramos intentar darle dieta desde el inicio. ¿Le damos líquidos o le damos sólidos? Es lo mismo. Por tema de cautela, muchas veces empezamos de que, bueno, vamos a empezar con liquiditos claros y luego el tercer día le subimos a sólidos. No es necesario. Hoy por hoy se sabe que el paciente perfectamente puede empezar tolerando una dieta sólida, eso sí, baja en grasa y tiene la misma evidencia clínica que la dieta líquida. La nutrición enteral siempre, siempre va a privar sobre la parenteral. Es mejor que el paciente coma por boca o si es necesario una sonda, pero que la alimentación sea enteral por sonda, a tener que colocarle nutriciones vía algún vaso, o sea, ya sea parenterales periféricas o parenterales centrales, porque estas tienen más riesgo de infección. El punto aquí, muchachos, es que el paciente debe comer, porque se ha demostrado que entre más tiempo pasa sin tolerar vía oral, incluso hay mayor riesgo de que tenga infecciones. Entonces, no tengamos miedo. También antes se tenía la premisa de que el paciente, la sonda tenía que ir más allá del píloro, etcétera. Hoy día se sabe que nosotros podemos dejar una sonda nasogástrica y el paciente se puede alimentar. A menos que tenga un cuadro como de obstrucción del tracto de salida, muchos vómitos, vomita todo el tiempo, mucho dolor, etcétera. Entonces ponemos la sonda un poquito más lejos, nasoyeyunal. Pero de lo contrario, puede ser una sonda nasogástrica sin ningún tipo de problema. Aquí estas son imágenes para que sepan que hay varios estudios donde se sabe que hoy por hoy podemos usar dieta sólida sin ningún tipo de problema. Y ya para ir terminando, Eh, ¿se acuerdan que habíamos quedado que el radiólogo es muy importante a la hora del diagnóstico? Pues el cirujano también es un aliado importante a la parte final del manejo, sobre todo, digo, y en especial en las pancreatitis biliares. Porque si un paciente tiene una pancreatitis biliar,
nosotros los gastroenterólogos podemos hacer el manejo, pero al final, mientras esa vesícula permanezca, o sea, no se haya operado, el paciente sigue teniendo factor de riesgo para que le vuelva a dar. Y hoy por hoy se sabe que los cuadros recurrentes o los de segunda o tercera vez, nosotros no podemos predecir que va a ser igual de leve que el primer cuadro. Entonces, si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, que ya resolvió, que ya está comiendo, que no tiene complicaciones locales, lo ideal es operarlo en el mismo ingreso hospitalario. Si el paciente hizo alguna complicación local, alguna necrosis o alguna colección peripancreática, el paciente hay que operarlo, sí, pero probablemente sea mejor esperar unas 4 o 6 semanas que toda la parte de la glándula peripancreática desinflame para que entonces el cirujano entre y opere y sea una cirugía menos complicada. Pero de que hay que operarlo, hay que operarlo. Y ya estas son las últimas recomendaciones a manera de resumen que se encuentran en las guías clínicas. Y a largo plazo, los pacientes que han tenido pancreatitis, sobre todo pancreatitis recurrentes, hay que evaluar por insuficiencia del páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula tanto endo como exocrina. La parte endocrina a nivel de la insulina, sobre todo midiendo el tema de las glicemias y que el paciente no quede a largo plazo con algún tipo de requerimiento de insulina a largo plazo. Y la exocrina a nivel de las enzimas pancreáticas, si es un cuadro muy severo, la glándula del páncreas muy comprometida, muy necrótica, probablemente ese paciente hay que reponerle enzimas de páncreas con cada comida a lo largo de la vida porque no va a poder digerir bien los alimentos. Entonces lo que se hace es que una vez sabemos que tiene la insuficiencia, le decimos que con cada comida se tome cierta dosis de enzimas de páncreas. ¿Y qué hay para el futuro? Para el futuro se está estudiando un marcador que se llama elastasa A2 urinario para ver si tiene algún tipo de rol diagnóstico en la pancreatitis aguda. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, hay una pregunta, doctora. Ajá, ¿Me escucha, doctora? yo te escucho. Ok. Es que nosotros en cirugía dimos también una clase de pancreatitis, sin embargo, en cirugía nos hablaban de los criterios de Ransom como para el tema de la mortalidad a las De- 24 horas y a las 48, pero no sé usted desde el punto de vista de gastro. bueno, mira, desde el punto de vista gastroenterológico, ya los criterios de Ransom prácticamente no los utilizamos. Te digo que en las últimas guías clínicas lo que más se usa son los criterios de Marshall. O sea, no te voy a decir que no lo puedes usar porque al final son herramientas que tienes, pero si te digo en la parte un poquito más actualizada, en las últimas guías clínicas ya Ransom casi no se usa. Es más, ya el BISAP casi no se usa, pero eso depende mucho de a qué tú estás acostumbrado y demás. Se usa bastante más el Marshall. No sé si eso te contestó la pregunta. O sea, no te puedo decir no lo uses, porque si es lo único que tienes a mano, estás muy asociado con ello y te puede servir, pues go. O sea, siempre lo mejor para el paciente. Si con los ransom tú vas a decir, oye, yo puedo saber qué tan rápido reanimo al paciente en mi primer año de internado, belleza. Pero de que yo te pueda decir que es lo más actualizado hoy por hoy, pues la verdad es que no. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, eh, espero que les vaya bien en el examen. Cualquier cosa o cualquier duda a la orden y que pasen una bonita tarde. Gracias, doctora, igualmente. Chao. Chao. Ay.